Ahora vamos a calcular los cuartiles y los percentiles, pero cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias sin intervalos y con intervalos. En este primer caso tenemos una tabla de distribución de frecuencias sin intervalos. Entonces, para esto vamos a calcular el cuartil 3. ¿Cuáles son los pasos para calcular el cuartil 3? Lo primero es calcular n por k sobre 4, donde n es la muestra, k es el cuartil que estamos calculando y 4 en este caso porque son cuartiles. Entonces vamos a calcularlo. Igual a n, que es 36, por k, que es el cuartil 3, dividido 4. Nos dio 27. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia absoluta acumulada. En este caso ya la tenemos calculada. Y por último tenemos que ubicar el valor de n por k sobre 4 en la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que ubicamos el 27 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿El 27 está en el 6? No. ¿En el 8? No. ¿En el 14? No. ¿En el 15? No. ¿En el 18? No. ¿En el 22? No. ¿En el 24? No. ¿En el 28? Sí. O sea, lo que indica que el cuartil 3 es igual a 50. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Como el cuartil 3 representa el 75% de los datos, entonces decimos que el 75% de los conductores iban a una velocidad entre 25, que es el valor menor, y 50, que es el cuartil 3. Y el restante, que es, en este caso es el 25%, iban a una velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a calcular el percentil 37. Lo mismo, se calcula primero n por k sobre 100, donde k es el percentil que vamos a calcular. Es igual a n, que en este caso es 36, por 37, que es el percentil que estamos calculando, dividido 100, porque son percentiles. Nos dio 13,3. Lo mismo, se calcula n sub i, ya lo tenemos calculado. Lo mismo hacemos acá en este tercer paso, que es ubicar n por k sobre 100 en n sub i. O sea, el 13,3 lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está en el 6? No. ¿Está en el 8? No. ¿Está en el 14? Sí. Entonces, lo que indica que el percentil 37 es igual a 35. ¿Cómo se interpreta? El 37% de los conductores iban a una velocidad entre 25 y 35 kilómetros por hora y el 63% restante de los conductores iban a una velocidad entre 35 y 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a calcular estas mismas medidas, pero cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalos. Entonces, hacemos lo mismo. Calculamos n por k sobre 4, que en este caso, ¿a qué va a ser igual? N es igual a 27, por k, que es el cuartil 3, dividido 4. Nos da 20,3. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada, ya la tenemos calculada. Ubicamos el 20,3 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está en el 3? No. ¿Está en el 9? No. ¿Está en el 14? No. ¿Está en el 22? Sí. Como quien dice que el cuartil 3 se encuentra en este intervalo entre 15 y 20. Para saber el valor exacto se aplica la fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Igual al límite inferior, que es igual a 15, más, abro paréntesis, que es n por k sobre 4, que ya lo tenemos calculado acá, menos n sub i menos 1. Como n sub i es 22, el anterior es 14. Cierro paréntesis, dividido n sub i. N sub i del intervalo es 8 por la amplitud.
de ese intervalo. La amplitud del intervalo, recuerden que es la diferencia entre el límite inferior y límite superior, que en este caso es 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuartil 3 es igual a 18,9. Como en este ejercicio estamos calculando, o sea, la variable de estudio es el número de comidas por día, entonces, ¿qué tenemos? Que la empresa Meals and Wells o Comida sobre Ruedas entregó aproximadamente, no, perdón, qué pena, no, que en un 75% de los días, en un 75% de los días, la empresa Comida sobre Ruedas entregó aproximadamente entre 0 comidas y 19 comidas, o queda mucho mejor, que en un 75% de los días la empresa entregó menos de 19 comidas y en el 25% de los días restantes se entregó más de 19 comidas por día. Ahora vamos a hacer lo del percentil 37. Lo mismo, se calcula el N, que en este caso es 27 por K, que es el 37, dividido 100, y me dio 9,99. Entonces calculamos N sub I, ya lo tenemos calculado. Se ubica el 9,99 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está en el 3? No. ¿Está en el 9? No, está en el 14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el percentil 37 está en el intervalo entre el 10 y el 15. Para poder calcular el valor exacto se aplica la fórmula. Hacemos lo mismo. Límite inferior, ya en este caso es 10, más, abro paréntesis, N por K sobre 100 es 9,99, menos N sub I menos 1, N sub I, o sea, la frecuencia absoluta acumulada es 14, la anterior, o sea, la I menos 1 es 9. Cerramos, dividimos en N sub I, en este caso el N sub I de este intervalo es 5, por la amplitud que también es igual a 5. Entonces nos dio 9,99, es decir, 11. ¿Cómo se interpreta? Que en un 37% de los días la empresa Comida sobre Ruedas entregó menos de 11 comidas y en el 63% de los días restantes entregó más de 11 comidas o entre 11 y 30 comidas.